Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer la ley de Gauss de campo eléctrico. El objetivo principal de este tema es explicar la ley de Gauss a través de el campo eléctrico o qué es lo que pasa a través de las superficies gaussianas. Vamos a dar una especie de conceptos de algunas cosas para poder entender mejor la ley de Gauss y al final vamos a resolver tres problemas de la ley de Gauss, cómo se resuelven y alguna que otra planteamiento acerca de ello. Al final de esto, el alumno deberá poder resolver ecuaciones de Gauss. Primero, para entender la ley de Gauss, necesitamos conocer lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos y por lo regular se representan con signos positivos o negativos, ya que son cargas bipolares. Para entrar en el tema de la ley de Gauss necesitamos conocer primero lo que es un flujo eléctrico, y el flujo eléctrico se representa por medio del número de líneas de campo eléctrico que penetran en alguna superficie. A esta superficie le vamos a llamar superficie gaussiana, siendo el número de líneas proporcional a la carga encerrada en dicha superficie. En el caso de un campo eléctrico uniforme, las líneas penetran en una superficie rectangular llamada A, que es perpendicular a las líneas. Por lo tanto, el número de líneas que atraviesan el área A es proporcional en la intensidad del campo eléctrico, y así es como se define el flujo eléctrico con esta ecuación donde el símbolo significa flujo eléctrico es igual al campo eléctrico en la superficie A. Las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico puede representarse mediante líneas imaginarias denominadas líneas de campo, y por analogía con el flujo de masa. Pueden calcularse el número de líneas de campo que atraviesan determinada superficie. Conviene resaltar que en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de dicha superficie. Siempre el campo eléctrico lo vamos a representar con una flecha como un vector, ya que son flechas que atraviesan dichas superficies. Ya teniendo la ecuación pasada de la ley de Gauss, tenemos que completarla porque la ecuación pasada solo se representa en un punto. Para conocer el flujo en toda la superficie, tendríamos que hacer la integral cerrada del campo eléctrico en el diferencial del mismo área. Y también otra parte complementaria de la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es la carga encerrada en el área entre la permitividad. Y con eso terminamos la parte teórica de la ley de Gauss. Mi nombre es Montes Ávila Oscar Rodrigo. Para el siguiente problema utilizaremos la ley de Gauss para resolverlo, el cual dice: una distribución de carga esférica P se extiende desde un radio cero hasta un radio mayor, con P inicial es igual a 1 menos radio al cuadrado sobre radio mayor al cuadrado. El problema nos pide calcular la carga total. Para empezar tendremos que hacer un diagrama, el cual nos indicará el radio total. Seguido haremos dos diagramas más, los cuales nos indicarán un radio menor y el radio mayor, cosa que está especificando el problema. Finalmente, para resolverlo tendremos que sacar tres integrales definidas, las cuales irán desde 2pi hasta 0, de pi hasta 0 y del radio mayor hasta 0. Utilizando p inicial, la fórmula que utilizamos, 1 menos r cuadrada sobre r cuadrada mayor, todo esto por el radio al cuadrado, por el seno del ángulo y todo esto por la derivada de r. En este caso, al hacer las dos primeras integrales, tenemos que 4pi por p inicial integral definida de radio mayor hasta 0 es igual a radio al cuadrado menos radio cuarto, a la cuarta potencia sobre radio mayor al cuadrado, todo esto por la derivada de r. Finalmente tenemos que 4pi por p inicial por radio mayor al cubo menos entre 3 menos radio mayor al cubo menos 5. Haciendo toda esta operación, finalmente tenemos que 8pi sobre 15 p inicial por r mayor al cubo.
y así obtenemos cuánto vale la carga. Obviamente este resultado se expresa en coulombs, ya que estamos hablando de carga eléctrica. Y así es como se resuelve. Hola, mi nombre es Leonardo Tomás Ortiz Obando, soy del segundo EV6 del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Yo llevo la carrera de Ingeniería Eléctrica y yo les voy a enseñar un ejercicio sobre el campo eléctrico de la ley de Gauss. Bueno, aquí tenemos este ejercicio donde dice que una esfera conductora uniformemente cargada de 1.22 metros de radio tiene una densidad de carga superficial de 8.13 microcoulomb sobre metro cuadrado. Inciso A. Halle la carga en la esfera. Inciso B. ¿Cuál es el flujo eléctrico total que sale de la superficie de la esfera? Inciso C. Calcule el campo eléctrico en la superficie de la esfera. Bueno, aquí tenemos la fórmula para calcular la carga en la esfera, que es carga, Q es igual a densidad por área. Aquí tenemos los datos. Tenemos que la densidad equivale a 8.13 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metro al cuadrado. Tenemos que el radio es igual a 1.22 metros. También tenemos la fórmula para calcular el área, que es 4 por pi por radio al cuadrado, que quedaría de esta forma: 4 por 3.1416 por 1.22 metros al cuadrado. Esto nos da, según la calculadora, 4 por 3.1416 por 1.22 al cuadrado, nos da 18.70 metros. 70 metros. Ya después de haber obtenido el área de la superficie, que es 18.70 metros al cuadrado, ya podemos calcular la carga en la esfera. Tenemos que Q, que es carga, es igual a la densidad que habíamos quedado, que era 8.13 por 10 a la menos 6 por el área, que ya vimos que es 18.70. Ahí está. La multiplicación entre estas nos va a dar, 8.13 por 10 a la menos 6 por 18.70. Esto nos da 1.52, que vendría siendo como 152.03 por 10 a la menos 6 coulombs, o podría ser que su valor sea 152 microcoulombs. Inciso B. ¿Cuál es el flujo eléctrico total que sale de la superficie de la esfera? Bueno, tenemos esta fórmula que dice que el flujo eléctrico es igual a la carga entre la constante eléctrica. ¿Ok? La constante eléctrica, por su nombre, es una constante. Esto equivale a 8.854 por 10 a la menos 12. Ya teníamos entendido que la carga
tuvimos el resultado de 152 microcoulombs, o puede ser 152 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Tenemos que 152 por 10 a la menos 6 va a ser dividido entre la constante eléctrica, que es 8.854 por 10 a la menos 12. Esto nos da, según la calculadora, que 152 por 10 expresado a la menos 6 entre 8.854 por 10 a la menos 12 nos da 1.716, que vendría siendo 17.17 por 10 a la sexta newtons metro cuadrado sobre coulomb. Inciso C. Campo eléctrico en la superficie. Tenemos esta fórmula que dice que es campo eléctrico es igual al flujo eléctrico, y ya tenemos entendido que era 17.17 por 10 a la 6 newtons metro cuadrado sobre coulomb, ¿no? Dividido entre el área, que en inciso A salió que era 18.70 metros al cuadrado, ¿no? Entonces lo vamos a dividir, que es 17.17 por 10 a la sexta newton metro cuadrado sobre coulomb entre 18.70 metros cuadrados, ¿no? Esto nos daría 918 kilonewtons sobre coulomb. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.